paz de Dios, jóvenes, a todos los aquí presentes, a todos aquellos que se han conectado a esta hora, los saludo con la bendita paz de Dios nuestro Señor. En el nombre de Jesucristo, jóvenes, vamos a dar inicio a la lección número 15 de la guía juvenil. Como ya es costumbre, cada sábado nosotros tenemos esta enseñanza de la guía juvenil. Y vamos en la lección número 15, la cual se titula Habla que tu siervo oye. Su base se encuentra en el libro primero de Samuel, capítulo 3 y versículo 10. Vamos a dar lectura a esta porción escritural. Dice así: en el nombre de Jesucristo. Y el joven Samuel ministraba a Jehová delante de Elí, y la palabra de Jehová era de estima en aquellos días. No había visión manifiesta. Y aconteció un día que estando Elí acostado en su aposento, cuando sus ojos comenzaban a oscurecerse, que no podía ver, Samuel estaba durmiendo en el templo de Jehová, donde el arca de Dios estaba. Y antes que la lámpara de Dios fuese apagada, Jehová llamó a Samuel, y él respondió: heme aquí. Corriendo luego a Elí, dijo: heme aquí, ¿para qué me llamaste? Y Elí le dijo: yo no he llamado, vuélvete a acostar. Y él se volvió y acostóse. Y Jehová volvió a llamar otra vez a Samuel, y levantándose Samuel vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Y él dijo: hijo mío, yo no he llamado, vuelve y acuéstate. Y Samuel no había conocido aún a Jehová, ni la palabra de Jehová le había sido revelada. Jehová pues llamó la tercera vez a Samuel, y él levantándose vino a Elí y dijo: heme aquí, ¿para qué me has llamado? Entonces entendió Elí que Jehová llamaba al joven. Y dijo Elí a Samuel: ve y acuéstate, y si te llamare dirás: habla Jehová, que tu siervo oye. Así se fue Samuel y acostóse en su lugar. Y vino Jehová y paróse y llamó como las otras veces: Samuel, Samuel. Entonces Samuel dijo: habla que tu siervo oye. Amén. Bueno, jóvenes, esta es la lectura del contexto escritural de esta lección número 15, titulada Habla que tu siervo oye. Esta enseñanza, jóvenes, nos manifiesta o nos enseña acerca de cómo Dios habla a las personas, en este caso a Samuel, que estaba joven, estaba creciendo, pero él dice la escritura aquí que le hemos leído, que él todavía no conocía la voz de Jehová, no había conocido aún la palabra de Jehová, no le había sido revelada. No que no supiera de Dios, más bien se refiere a que no había escuchado una visión acerca de Dios, que Dios le hablara por visión, porque era lo que se utilizaba en aquellos tiempos, las visiones proféticas. Pero la enseñanza de la palabra de Dios escrita en los libros, en la Biblia, ellos sí la tenían, y esa sí la sabía Samuel. Conocía a Dios por medio de la lectura, como lo hacemos nosotros hoy en estos tiempos, leyendo la palabra de Dios. Así conocía Samuel a Jehová, pero nunca lo había escuchado en visión. Es eso a lo que se refiere. Esto en estos tiempos, eso que hizo con Samuel, jóvenes, obviamente no lo hace Dios en estos tiempos, pero ahorita voy a dar una explicación más amplia acerca de esto. Vamos a dar inicio pues entonces al primer párrafo de la lección número 15, que dice así: en el nombre de Jesucristo. Habla que tu siervo oye, son las palabras pronunciadas por el joven Samuel a Jehová cuando recibió el llamado del Señor. Samuel tuvo la distinción de tratar con Dios desde su etapa de juventud. Recibió el llamado de Jehová al estar durmiendo en el templo, al cual respondió prestamente: heme aquí.
Corriendo se presentó ante el sacerdote Elí para preguntarle la razón de su llamado. El sacerdote le declaró que no lo había llamado y lo mandó a descansar. Esto sucedió por 3 ocasiones en una misma noche. A la tercera ocasión, Elí entendió que Jehová estaba llamando al joven Samuel y aconsejándolo le pidió se acostara, y si volvía a recibir el llamado respondiera: habla Jehová que tu siervo oye. La disposición de el joven Samuel para oír la voz de Jehová le permitió conocerlo y recibir revelación de su palabra. Primera de Samuel 3:1-10. Recordemos nosotros, jóvenes, que la unidad 2, todas estas enseñanzas a partir de la 3 en adelante, estamos en la unidad 2, y la unidad 2, recordemos que es construyendo la relación con Dios. De esta manera nosotros vamos a construir una relación con Dios. ¿Cuándo? Cuando dispongamos nuestros oídos para escuchar, para atender la voz de Jehová por medio de su palabra, es decir, por la Biblia. Entonces aquí nos dice que Samuel se dispuso a escuchar la voz de Jehová, le permitió conocerlo y recibir revelación de su palabra. Allí Dios le habló directamente con su palabra, pero ahora Dios nos habla con la Biblia. Primera de Samuel 3:1-10. Bueno, dice aquí, es importante enfatizar que Samuel ministraba a Jehová y crecía, progresando ante Dios y ante los hombres. Primera de Samuel 2:18, 21 y 26. Dice, su presta actitud para oír y su diligencia en servir lo hicieron merecedor de recibir la revelación divina acerca de lo que Jehová haría en Israel y lo que sucedería a la casa del sacerdote Elí. Es decir, que Dios le reveló a él lo que haría con la casa de Elí y lo que sucedería en el pueblo de Israel. Pero esto Dios se lo reveló porque él era una persona que siempre estaba presta para oír con diligencia y estar al servicio siempre de la voz del sacerdote o ministrando las cosas de Dios. Como Dios sabía que Samuel era una persona presta en actitud para oír y servir, eso dice aquí la enseñanza que lo hizo merecedor de recibir la revelación de Dios acerca de lo que él haría. Es decir, que no cualquiera elige a Dios para revelarles sus propósitos, su santa voluntad. Y Elí fue dichoso y privilegiado, pero porque obviamente él estaba dispuesto a atender y a escuchar la voz de Dios. Por eso se dispuso cuando dijo, habla que tu siervo oye. Entonces esta es la lección precisamente, habla que tu siervo oye. Esa es la disponibilidad, jóvenes, que nosotros debemos de tener para con Dios. De cualquier modo que Dios nos hable a nosotros, tenemos que estar dispuestos, porque no solamente Dios nos habla por su palabra a nosotros en estos tiempos, también nos habla de otras formas. Ahorita voy a explicar de qué otras formas nos puede hablar el Señor. Hay varias formas que Dios habla y que debemos de entender y estar dispuestos a aceptar su santa voluntad, porque Dios es muy sabio y Él tiene para cada uno de nosotros propósitos. Si queremos que Dios nos bendiga y que los propósitos de Dios se cumplan en nosotros, pues tenemos que estar dispuestos a aceptar todo lo que Dios disponga para nosotros. Bien, voy a seguir leyendo. Entonces dice la escritura que Dios le reveló a Samuel lo que le sucedería a la casa del sacerdote Elí y lo que haría en Israel. Con esta escritura dice, aquel día yo despertaré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, porque sus hijos se han envilecido y él no los ha estorbado. Primera de Samuel 3, 11, 15. Samuel valoró esta palabra, la palabra que Jehová le descubrió, y en el mismo grado de presteza con que se dispuso a oírla, la retuvo, es decir, la guardó en su corazón.
Y Dios le decía a Samuel que los hijos de Elí se habían envilecido. Nosotros ya sabemos la historia del sacerdote Elí, que Elí era un padre que, aunque él sabía que sus hijos andaban mal, no los corregía. Y nosotros sabemos que eso le desagradó al Señor, porque los hijos de Elí se metían con sus mujeres a la casa de Dios, en el templo, para hacer los actos de personas casadas. No sé si me doy a entender, jóvenes, pero yo creo que sí lo entienden, pues ya están en una edad avanzada donde entienden lo que hace una pareja matrimonial, ¿verdad? Un matrimonio santo. Pues eso lo hacían ellos, pero en la casa de Jehová, en el templo. Por eso el Señor le reveló lo que le haría a Elí, porque sus hijos se habían envilecido, habían hecho lo peor. Dios los quería eliminar, y Elí no los había estorbado, no les decía nada, dejaba que hicieran lo que quisieran ellos, ni siquiera era un estorbo para ellos, porque Dios se lo dijo, Él no los ha estorbado. Entonces, cuando Dios le descubrió todas estas cosas a Samuel, pues tenía a Samuel temor de que Elí se diese cuenta de lo que Dios le había dicho. Sin embargo, al fin Elí fue muy persuasivo y lo convenció para que le revelara lo que Dios le había dicho, y se lo dijo, que lo castigaría a él, les haría pagar todos sus pecados, todas sus maldades. Y Elí entendió, pues él es Jehová, él es el juez, él tiene derecho a hacer lo que él quiera. Lo bueno es que aceptó el juicio de Dios, Elí, para su casa, y Samuel pues se lo tuvo que revelar. Sigue diciendo, la revelación de la palabra de Jehová a Samuel fue constante, y fue Silo el lugar que el Señor escogió para aparecerle. A causa de esto, el pueblo pudo saber que Samuel era un fiel profeta de Jehová. Y Samuel creció, y Jehová fue con él, y no dejó caer a tierra ninguna de sus palabras, la palabra de Jehová. Es decir, cuando aquí dice la escritura que Jehová fue con él, y que Samuel no dejó caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová, eso indica que todo lo que Dios le ordenaba, ya sea por visión o por su palabra, Samuel siempre ejecutaba con presteza y con servicio, como lo debe de hacer todo hijo de Dios. Todos nosotros debemos de estar dispuestos a atender a Dios y hacer lo que Él nos pide, y no dejar caer a tierra ninguna de las palabras del Señor. Es decir, que si a nosotros Dios nos habla por medio de una predicación, por medio de una enseñanza, entonces tenemos que nosotros guardar esa enseñanza en nuestro corazón. Y guardarla no solamente es memorizarla, sino que es llevarla a la práctica. Eso es guardar. Cuando alguien guarda su palabra, la palabra de Dios, guardar no solamente significa memorizar, jóvenes. No sé si entiendan esto, porque el Salmo 119:1 nos dice a nosotros: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios. Pero no se refiere a que la guardemos en el corazón. Sí es bueno guardarla en el corazón, pero aparte de memorizarla y de guardarla en el corazón, bueno, de hecho memorizarla sería una manera de guardarla en nuestra mente, pero guardarla en el corazón va más allá. Una cosa es guardarla aquí mentalmente, razonablemente, y otra cosa es guardarla en el corazón, porque ya estamos hablando del alma. Cuando nosotros la guardamos en la mente y en el corazón, entonces obviamente al guardar la palabra de Dios, nosotros la vamos a ejecutar en los hechos, en la vida práctica. Y eso es no dejar caer a tierra ninguna de las palabras de Jehová. Y eso a nosotros nos va a traer bendición y buena fama en el reino de Dios, porque dice la escritura: y conoció todo Israel desde Dan hasta Berseba que Samuel era fiel profeta de Jehová. Es decir, que tuvo buena fama de que él era fiel profeta de Dios. Y así también nosotros podemos ser conocidos en este reino,
Somos fieles jóvenes del Señor que atendemos a su palabra, que lo que se nos dice, eso hacemos y atendemos, que se nos llama a una reunión, a una concentración, y ahí estamos dispuestos a hacer lo que se nos está pidiendo para nuestro crecimiento espiritual. Eso es lo que quiere Dios, que ustedes jóvenes estén siempre prestos para escuchar la voz de Dios, porque en la juventud es cuando más errores se cometen y cuando más necesitamos de Dios para ser fuertes en la etapa adulta. Porque si no nos ejercitamos en la vida juvenil de las cosas de Dios, en la etapa adulta se nos van a complicar todas las cosas, porque no vivimos una vida piadosa delante de Dios y esto nos va a perjudicar a futuro. Así que es importante que en esa etapa, en la etapa juvenil, ustedes no dejen caer a tierra ninguna de las enseñanzas de la palabra de Dios nuestro Señor. Bien, entonces vio el pueblo que Samuel era fiel profeta. Así tornó Jehová a aparecer en Silo, porque Jehová se manifestó a Samuel en Silo con palabra de Jehová. Primera de Samuel 3, 19, 21. En la relación existente entre Samuel y Jehová, dice aquí el párrafo, fue fundamental la disposición del joven Samuel para atender a la palabra que le fue revelada. Samuel experimentó que en sus tratos con Dios fue oído y atendido, y así lo expresó el autor del Salmo 99, que dice: y Samuel, entre los que invocaron su nombre, invocaban a Jehová, y él les respondía. Jehová Dios nuestro, tú les respondías. Salmo 99, 6, 8. Aquí termina la guía. Bueno, vemos nosotros jóvenes que cuando nosotros atendemos a la voz de Dios, también Dios nos va a responder a nosotros si nosotros también le pedimos. Si nosotros estamos prestos para escuchar y atender la voz de Dios, lo que se nos dice, así también Dios a nosotros nos va a responder en el momento que le necesitemos. Cuando invoquemos su nombre, Él nos responderá, porque es una de las promesas de Dios nuestro Señor para los justos, porque Dios siempre está atento al clamor de sus hijos, al clamor de los justos, no de los impíos. Es decir, aquellos que guardan su palabra, Dios está atento siempre para atender sus súplicas, sus quejas, sus dolores, todo lo que el joven pase. Entonces es importante, jóvenes, que nosotros entendamos que Dios nos habla por medio de su palabra y nosotros tenemos que estar siempre atentos, disponibles, obedientes. Habla, que tu siervo oye. Así como Samuel, nosotros también. Habla, Señor, que nosotros oímos. Así como Samuel, queremos ser nosotros bendecidos de parte de Dios. Sabemos que Samuel toda su vida siempre tuvo un buen ejemplo del pueblo. Incluso él, al finalizar sus días, él le dijo al pueblo, a todo el pueblo: yo estoy delante de ustedes, ya estoy cerca para morir, pero Dios sabe, y también ustedes lo saben, les decía al pueblo, que yo nunca he codiciado las cosas que ustedes tienen, sus riquezas, sus ganados. A nadie le he robado, a nadie le he hecho ningún mal, ningún agravio, y Dios lo sabe y ustedes también. Entonces él hablaba con toda seguridad de que nunca había deseado el bien de sus hermanos, ni había envidiado las riquezas de sus semejantes. Así que pues tuvo un buen ejemplo toda su vida, y dejó un ejemplo, un dechado para todo el pueblo de Israel, porque veían que era un fiel profeta de Jehová y que cumplía la palabra del Señor al pie de la letra, aunque en ocasiones le dolieron muchas cosas, pero tuvo que atender a la voz de Dios. Cuando Dios desechó a Saúl, él lloró, Samuel lloró porque le dolía, pero de todos modos él tenía que hacer lo que Dios le estaba ordenando, independientemente del dolor que sintiese de la pérdida de Saúl, de que Dios lo había desechado. A él le dolió porque él se crió con Saúl, se criaron entre rey y profeta. Me imagino que vivieron muchas cosas hermosas, pero al desobedecer Saúl a Jehová, obviamente, cuando Dios desechó a Saúl por sus desobediencias, pues obviamente Samuel le entristeció y lloró por él, pero dijo: Señor, levántate, no estoy llorando tú a quien yo ya he desechado. Unge tu cuerno con aceite y ve y úngeme a quien yo te diré, en este caso a David.
Pero fuera de eso, él siempre tuvo un buen ejemplo, un buen dechado para todo el pueblo de Israel, fue un buen ejemplo. Entonces, ese ejemplo también nos sirva a nosotros jóvenes para siempre atender la voz de Dios nuestro Señor. Les decía hace unos momentos, jóvenes, que también Dios a nosotros nos habla de otras formas, ¿verdad? No solamente con la palabra de Dios. A veces Dios, para hablarnos, para hacernos entender, tiene que Él utilizar las circunstancias de la misma vida, jóvenes. Es decir, a veces nos pasan cosas en nuestra vida y que se relacionan con nuestros actos, porque todo acto trae una consecuencia. Y a veces nosotros sabemos hacer el bien y no lo hacemos, y cuando hacemos lo contrario, entonces nos va mal en la vida. Y esto es una manera de Dios hablarnos y decirnos, como diciéndonos el Señor: te pasa eso por desobediente, sufres porque quieres. Y Dios a veces permite que suframos cuando nosotros andamos mal, precisamente para que entendamos que Dios quiere retomarnos, quiere cubrirnos con sus alas protectoras y traernos al redil para que no nos vayamos al mundo. Esa es otra de las maneras que Dios habla, por medio de las circunstancias, por medio de los problemas de la misma vida, y que nosotros entendamos que son castigos de Dios, porque dice la Escritura que Dios al que ama castiga. Nosotros hemos crecido en este reino y somos hijos de hermanos, aunque unos jóvenes no estén bautizados y otros sí. Eso no indica que Dios a los que no están bautizados no los ama. Dios ama a los bautizados y a los no bautizados, porque todos tenemos el mismo conocimiento, el conocimiento de Dios. Muchas veces se nos ha enseñado y sabemos quién es Dios y entendemos cuán grande es su poder. Eso mismo entendía Samuel. Samuel estaba joven, pero él fue enseñado en las cosas de Dios. Obviamente le enseñaban la Biblia, pero nunca había escuchado la voz de Dios. Así también nosotros, esa es una manera que Dios nos habla. A lo mejor no la voz de Dios directa, pero también por medio de las circunstancias y los problemas en la vida, Dios nos va a hacer entender que si nosotros tomamos caminos equivocados, Él nos va a hacer pagar nuestras maldades, porque nosotros tenemos mayor conocimiento que las gentes del mundo. Porque la Biblia a nosotros nos enseña: hay de aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace. Por eso nosotros somos castigados de Dios, porque conocemos a Dios, tenemos mayor conocimiento, y Dios con nosotros, como Él nos ama, tiene que castigarnos. Como un buen padre castigaría a su hijo si hace mal las cosas, si se está saliendo de las ordenanzas en el hogar, de las reglas del hogar santo. Obviamente el padre se va a enojar con el hijo, está quebrantando las reglas de su hogar. Aquí no se permiten borrachos ni maldiciones, y a veces el hijo se enoja y no quiere sujetarse a las reglas, y es lógico que el padre tiene que castigarlo cuando obra mal el hijo. Así es Dios con nosotros, y tenemos que entender que las circunstancias de la vida a veces nos enseñan que Dios nos está queriendo llamar por medio de esos problemas. Nos está llamando el Señor: deja de hacer lo malo y acércate a mí. Es lo que nos quiere decir el Señor cuando nosotros nos alejamos de Él. Esa es la manera. Otra manera de escuchar a Dios, jóvenes, a veces es cuando nosotros oramos. Sabemos que nosotros hablamos con Dios cuando oramos, pero muchas de las veces no solamente es hablar y hablar y hablar y hablar. También debemos dejar a Dios hablarnos a nosotros cuando estemos orando. ¿A qué me refiero con esto, jóvenes? Porque obviamente no escuchamos la voz de Dios. Bueno, me refiero más que nada, jóvenes, a que cuando estemos orando no nomás es hablar, porque cuando nosotros hablamos estamos buscando palabras que decirle al Señor, estamos razonando terrenamente, estamos utilizando el intelecto, el razonamiento para pedirle al Señor por nuestros hermanos, por nuestra familia, por nosotros mismos, y eso está bien, no está mal. Pero también en la misma oración tenemos nosotros que apartar un tiempo, o en otra oración, en otro tiempo, en otra hora. Usted lo puede hacer de la manera que le voy a decir. ¿Cómo? Bueno, no nomás es hablar, no nomás es razonar y decir y balbucear y razonar palabras y a ver qué le decimos al Señor. No, la oración, jóvenes, si queremos que Dios nos hable, tenemos que acallarnos.
El Salmo 66, jóvenes, a nosotros nos enseña, el Salmo 62, cuando David nos dice allí en ese Salmo 62 versículo 1, ustedes si quieren leerlo ahí en su casa, Salmo 62, 1 nos dice: en Dios solamente está acallada mi alma, porque de Él viene mi salvación. Bueno, esto aquí que dice el salmista, usa él una palabra que significa silencio, quietud, descanso, esperando tranquilo. La palabra esta denota que no está él diciendo nada, está callado, esperando en la oración la respuesta de Dios, la voz de Dios. Y como obviamente sabemos nosotros que Dios no nos habla directamente, pero ¿cómo nos va a hablar Dios cuando estamos callados en la oración, jóvenes? Muy simple. Todo lo que usted ya ha escuchado de la palabra de Dios, todas las predicaciones, todas las enseñanzas, cuando usted se calle en la oración, todo eso va a venir a nuestra mente y va a chocar contra todas nuestras malas acciones, si es que tenemos malas acciones, y la palabra de Dios nos va a ir corrigiendo todo, porque cuando meditamos, eso es meditar. Cuando meditamos en la oración, acallados, sin hablar, Dios nos va a enseñar lo que nosotros tenemos que hacer. Por todas las cosas y las leyes y estatutos que conocemos de Dios, por todos sus mandamientos, cuando usted esté acallado allí, Dios le va a enseñar lo que usted está mal y lo que usted está bien. Y usted tiene que atender lo que el Espíritu le está hablando por medio de su conciencia, porque la conciencia es el Espíritu hablándonos a la carne para sujetarla al Señor. Por eso debemos de estar acallados en la oración, escuchando a nuestra conciencia. Los pensamientos que nosotros tenemos, eso es nuestra conciencia, y nuestra conciencia, nuestro espíritu siempre nos va a decir lo que es correcto delante de Dios. Quiere decir que si nosotros andamos mal, dando malos pasos, jóvenes, allí estar quietos en la oración, Dios nos va a hablar y nos va a decir: tú estás mal en esto y en esto, corrígete en esto y yo te voy a bendecir. Allí es cuando entendemos más profundamente nuestros errores, cuando nos acallamos en la oración para escuchar lo que el Espíritu de Dios quiere decirnos a nuestro espíritu, y entonces entenderemos y corregiremos nuestros errores, y Dios se beneficiará de esto, porque al entender nuestros errores vamos a pedirle a Dios ayuda, y eso es lo que Dios quiere, que nos estemos purificando constantemente. Por eso nos limpiamos con la palabra de Dios. La palabra de Dios es como nos limpia de esa manera. ¿Por qué? Porque la guardamos en el alma. La palabra de Dios, con eso limpia al joven su camino. Y cuando se acalla en la oración el joven, cuando está esperando la respuesta divina por medio de su conciencia, por medio de su espíritu, el joven logra entender todos sus errores, porque la palabra de Dios se los revela cuando choca con su conciencia. Y entonces es cuando Dios obra en nuestro corazón y nos hace enternecer nuestra alma y nuestro corazón, y lloramos y entendemos nuestros errores. No estoy hablando aquí de pecados mortales, sino de faltas comunes como enojos, envidias y cosas de jóvenes, pero que no caen en un pecado mortal, porque ahí ya eso es otra cosa. Ya tendríamos que hablar de otro tema. Estamos hablando aquí de errores pequeños que como cristianos cualquiera puede cometer: un enojo, una división, una mala palabra por ira, etcétera, etcétera. Todo eso puede suceder, jóvenes, pero tenemos que arrepentirnos de eso, y en la oración, cuando estemos acallados, nuestro espíritu se va a unir con el Espíritu del Señor y nos va a hablar a nuestra conciencia, y nuestra conciencia nos va a decir lo que es correcto y lo que no es correcto cuando estemos acallados, tranquilos, en silencio, en quietud. Allí en su cuarto, joven, usted busque un momento para la oración, para que mediten las cosas de Dios, si usted está bien o está mal delante de Dios. Eso es meditar, acallarse, quietarse, estar en silencio, orando, esperando respuesta a nuestra conciencia de parte de Dios. Eso es las maneras en las que Dios nos habla, y nosotros tenemos que aceptarlas y disponernos como se dispuso Samuel: habla, que tu siervo oye. Bueno, jóvenes, esto es la enseñanza. Espero en Dios que sea de provecho tanto para ustedes como para mí. Para mí ha sido de grande provecho, espero que también para ustedes. Y Dios nos bendiga, jóvenes, y Dios nos guarde. Amén.